La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, estamos en este día miércoles, vamos a escuchar la palabra de Dios, siempre tomada de San Juan, en el capítulo 12, versículo 44 al 50. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo hablo lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, les decía, el domingo celebramos el Buen Pastor. Todos estos días, esta es como la temática principal. Hoy el Señor, aunque no aparece la palabra oveja, pero aparece esa palabra de oír la voz. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, no lo voy a condenar yo. Él no ha venido a condenar, sino el no hacer caso a esa palabra, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho a nosotros capaces de eso, ¿verdad? El ser humano, así dice el catecismo de la iglesia, en la primera parte, ¿verdad? El hombre es capaz de Dios, ¿verdad? Capaz de conocerle, capaz de escucharle. Solo que nosotros, por las circunstancias del mundo y de la vida, perdemos esa capacidad, perdemos esa sensibilidad. Y en la Biblia habla de un endurecimiento del corazón, en una sordera, es un volvernos rígidos, ¿verdad? A la voz de Dios, ¿verdad? El Señor ahora una vez más nos insiste, ¿verdad? Que cuando oímos la voz de Él, Jesucristo, estamos oyendo la voz de Dios mismo, ¿verdad? Porque claro, Jesús se encarnó, tomó una forma humana, ¿verdad? Y entonces estas personas no comprenden la encarnación y dicen, no, este es un ser humano. Así pasa en nuestros días, en nuestras parroquias. Dicen, este es un catequista, este es un ser humano, este es un sacerdote más pecador que yo, esta persona. Sí, todos en la iglesia somos instrumentos deficientes, ¿verdad? De la gracia de Dios. Pero de alguna manera, por el ministerio que ejercemos, ¿verdad? Estamos representando al Señor. Nosotros mismos podemos decir, no hablamos de nosotros mismos, es del Señor el que hablamos, ¿verdad? Ciertamente estamos llamados a vivir en esa coherencia de lo que decimos, ¿verdad? Pero no es algo propio, no es mi vida la que les ofrezco, sino la vida de Dios, la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo nos dice, yo les hablo de lo que el Padre me ha dicho, ¿verdad? Por eso háganme caso, porque son las palabras de mi Padre, no son mis propias palabras, ¿verdad? Hermanos, sigamos pues todos juntos pidiéndole al Señor, hoy en este tiempo pascual, ustedes y yo, pidámosle y digámosle, yo Señor, yo quiero lavar mis oídos, quiero sanar mi sordera. Hay muchos ruidos que están a mi lado, ¿verdad? Por eso hoy se está descuidando mucho el tema del silencio, ¿verdad? Nos cuesta hacer silencio, nos da miedo el silencio, ¿verdad? A veces en las misas cuesta cuando a veces se pide que haga silencio. ¿Por qué? Porque la gente piensa que estar en silencio es como no hacer nada. Y todo el mundo se pone como nervioso, el coro y todo, ¿verdad? Como que no estamos haciendo nada y en realidad no es así, ¿verdad? La liturgia exige, ¿verdad?, momentos de silencio por eso mismo, ¿verdad? Que a veces nosotros como sacerdotes como que somos poco fieles a ello porque por el ritmo, por los horarios, por la prisa muchas veces
no hacemos el silencio debido. Por ejemplo, en la liturgia está previsto que después de la homilía haya un momento de silencio. Y quizás nosotros, porque predicamos mucho y es tarde, quizás nosotros vamos directamente al credo, si es domingo, ¿verdad? Y nos hace falta esa dimensión del silencio, ¿verdad? Como un elemento propicio para descubrir lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Por eso cada vez que tanto en la liturgia o personalmente podamos experimentar un momento de silencio, hagámoslo. Eso incluso hasta los psicólogos dicen que quedarse un momento en silencio a lo largo del día es una terapia muy buena. Cuanto más espiritualmente será útil para nosotros para agudizar espiritualmente nuestro oído. Que el Señor pues cure nuestra sordera y nos dé esa fuerza para seguir adelante. Que el Señor les bendiga. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.